soldados israelíes han muerto en combates en la franja de Gaza. Según el ejército, fueron víctimas de una emboscada de Hamás en la zona de Sijaya. Primero fueron atacados con granadas y después la unidad que acudió al rescate también murió en este ataque. Lo que estamos viendo es que cada vez se recrudecen los combates y se aleja cada vez más la posibilidad de una resolución al conflicto. Ante el gran dolor, pero también ante las presiones internacionales, digo, nada nos detendrá. Llegaremos hasta el final, a la victoria, nada menos que eso. Postura que mantiene pese a la crisis humanitaria. Anticipamos más muertes y sufrimiento de civiles y también más desplazamientos que amenazan a la región. Mientras tanto, en Gaza, una nueva tragedia golpea a los palestinos. Fuertes lluvias se registraron en el campo de refugiados de Jabalia, zona de múltiples enfrentamientos y que hoy se encuentra inundada. No puedo describir esta escena. El campamento de Jabalia se ha ahogado por completo. Una niña murió dentro. Según la ONU, el 95% de los hogares al norte y el 83% al sur de Gaza enfrentan consumo inadecuado de alimentos, a lo que se suma una amplia variedad de enfermedades. La OMS calcula alrededor de 360.000 casos de meningitis, ictericia, varicela, infecciones de las vías respiratorias superiores. Todo está registrado y, por supuesto, ya nos hemos referido al brote de diarrea, en particular entre los niños, que es la primera causa de la muerte de menores en todo el mundo. En la frontera entre Israel y Líbano, Hezbollah sigue combatiendo y por segundo día consecutivo se registran redadas de Israel en la ciudad de Jenin, en Cisjordania, sumando más de 30 horas consecutivas de operaciones en las que al menos han muerto 7 palestinos en este territorio. Un paso más en dirección de un eventual juicio político contra el presidente Joe Biden. Es esto lo que lograron los republicanos en una votación en el Pleno este miércoles, formalizando oficialmente una investigación de juicio político con el objetivo de encontrar pruebas que vinculen las actividades económicas de Hunter Biden con su padre, el mandatario. La votación se desarrolló según las líneas partidistas. Todos los republicanos votaron a favor de la investigación y todos los demócratas se opusieron. Los republicanos dijeron que la votación es necesaria para darles mayor autoridad y continuar llevando a cabo su investigación en medio de los recursos legales por parte de la Casa Blanca. Los demócratas denunciaron la investigación como una maniobra política. Lo mismo hizo el propio Hunter Biden, quien el miércoles se negó a prestar testimonio ante los legisladores que querían encontrarlo solo a puerta cerrada. Fui extremadamente irresponsable con mis finanzas, pero sugerir eso como motivo para una investigación de juicio político va más allá de lo absurdo. Es una vergüenza. Hasta ahora la investigación no ha encontrado pruebas concretas de crímenes o malas conductas por parte del presidente Biden, pero los republicanos aseguran que los indicios son convincentes. Hemos pasado meses en esta investigación acumulando pruebas. Tenemos una pregunta sencilla que creo que tiene una abrumadora mayoría de estadounidenses. ¿Qué hicieron los Biden para recibir decenas de millones de dólares de nuestros enemigos en todo el mundo? En un comunicado, el presidente criticó la formalización de la pesquisa. En lugar de hacer algo para ayudar a mejorar la vida de los estadounidenses, se centran en atacarme con mentiras. En lugar de hacer su parte en trabajos urgentes que hay que hacer, están optando por perder el tiempo en este truco político infundado que incluso los republicanos en el Congreso admiten que no está respaldado por hechos. La formalización de la investigación de juicio político no supone una acusación contra Biden. Principalmente autoriza a 3 paneles liderados por legisladores republicanos a continuar sus investigaciones y les otorga la capacidad de emitir citaciones. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América, para Telearuba. Y este es el llamado para abordar un viaje al pasado. Me hace recordar de los días que llegamos aquí a Nueva York, que esta ciudad nos recibió, muy maravilloso y pues una reliquia dentro de la modernidad. Durante la temporada navideña, el Museo del Tránsito de Nueva York promueve lo que asegura será un viaje único a bordo de Holiday Nostalgia Train. Compuesto de 8 vagones R19 de la década de 1930, este tren es más que una forma de transporte. Intenta ser un encantador recordatorio de la rica historia del transporte público en la ciudad de Nueva York. Y es una oportunidad para desplazarse y hacer las compras navideñas, pero también para viajar un poco en el tiempo, y se ha convertido en una amada tradición de la ciudad de Nueva York.
Y así, propios y visitantes reviven una experiencia de viajar en asientos de ratán, ventiladores de techo con paletas y detalles que evocan la estética Art Deco, con carteles publicitarios de la época. Cada año elegimos una configuración diferente de vagones de tren. Lo único que estoy viviendo aquí en este tren, volver al pasado, ver todos los cambios que nos ha llevado la tecnología. Y este viaje antiguo podrá hacerse todos los sábados de diciembre, como parte de la celebración navideña de la ciudad. Un recorrido por el presente con el encanto del pasado, a tarifa mínima de un viaje en tren regular. Desde Nueva York, Ronen Suar, Voz de América, para Telearuba.